Hemos venido siguiendo una serie que es el Sermón del Monte. We've been talking about a series called the Sermon on the Mount. Pero hoy es un día especial. Today is a special day. Siempre una vez al mes tenemos un culto hacia nuestra comunidad, o sea, alcanzar a las personas que no conocen al Señor. Every time, once a month, we have a service specifically for people outside of church. Y estuvimos una semana entera orando por este día. We spent the whole week praying for this event, Que hemos titulado este sermón Cambie su percepción. which we titled Change Your Perception. La iglesia de hoy en día The church of today no ocupa un lugar importante en nuestra sociedad. does not occupy an important place in our society. Todos vemos estos temas que se están debatiendo en el Senado, en el Congreso. We see all the subjects that are being debated in Congress Hablan que no hay respeto hacia los valores cristianos. speak that there is no respect towards Christian values. Pero también, por otro lado, los medios de comunicación, como los periódicos, revistas, But on the other hand, the means of communication like newspapers and magazines han tratado de definir la vida del cristiano. have tried to define the life of a Christian. O sea, tienen su percepción de lo que es la iglesia, el cristianismo. In other words, they have their perception of what it is to be a Christian. Y leía un artículo que, por ejemplo, nos ven a nosotros And I saw an article that, for example, stated como gente pobres, that we are poor people sin educación, with a lack of education, aburridos boring, y fácil de dominar. and easy to dominate. Así ve el mundo en cierta forma la iglesia. So in a certain form, that's how the world sees Esa es su it. percepción de los cristianos. That is their perception of Christians. Pero por otro lado, But on the other hand, también tenemos algunas personas que se proclaman cristianos o simpatizantes del cristianismo. but on the other hand, we see people that call themselves Christians or sympathize with Christianity. Y ellos también piensan que no hay que asistir a la iglesia, And they also believe you don't have to go to church. que ellos pueden ser cristianos sin ir a una iglesia, a una comunidad. That they can be a Christian without attending a church. Pero también vemos que hay personas que sí asisten a la iglesia, But we also see that there's people that do go to church, que vemos que son indecisos, that they're undecided. falta de compromiso con la iglesia. They lack commitment to the church. Viven en una cultura totalmente individualista y de consumo. They live in a society that is completely individualist. Y nos damos cuenta que también es una forma de cómo ven ellos la iglesia. And we realize that it is also a form of how they see the church. Y este pasaje que hemos escogido And this passage we chose habla de cuál es la correcta percepción de la iglesia. speaks of the correct perception of the church. El autor de la carta a los Hebreos The author to the letter to Hebrews viene desarrollando el tema de la iglesia. is developing the theme, the subject of the church. Y habla que la iglesia And he speaks that the es church una comunidad is a community de seguidores de Cristo. of followers of Christ. Así define lo que es la iglesia. That's how he defines what the Somos church un grupo de personas is. We're a group of que people seguimos a Cristo Jesús. who follow Christ Jesus. Pero él habla en el pasaje que hay tres cosas But he speaks in this specific passage that there's three things que debe verse en estos seguidores de Cristo Jesús. that has to be evident in the life of the followers of Christ. Lo primero es The first thing is que esta comunidad llamada la iglesia that this community, which is called the church, es irreemplazable. is unreplaceable. Usted no la puede cambiar por otro grupo. You cannot change it for any other Usted group. no la puede cambiar por otra confraternidad. You cannot change it for another fraternity. Es irreemplazable la iglesia de Cristo Jesús. It's unreplaceable, the church of Christ Jesus. Lo segundo que nos presenta el pasaje, Second thing the passage presents, ¿cuál es la naturaleza de esta iglesia? what is the nature of this church? ¿Cómo vive la iglesia de Cristo? How does the church of Christ live? Y lo tercero, And the third thing, los recursos the resources que tiene esta comunidad that this community has como medio de transformar la propia iglesia. as a means of transforming the church itself. Sí, muchas personas dicen, por ejemplo, Many people say, for example, yo soy espiritual, I am spiritual, pero no soy religioso. but not religious. Lo que está diciendo la persona es, What the person is trying to say is, yo creo en Dios, I believe yo God, quiero buscar a Dios, I want to seek pero yo no God, tengo que creer en la iglesia, but I don't have to believe in yo no tengo God. que ir a la iglesia, I don't have to go to yo church. tengo que ser parte
parte de una I iglesia. don't have to be part of a church. Y eso es muchas veces lo que estamos diciendo, That's many times what we're saying. que yo tengo que reemplazar ese lugar por otros lugares That I have to replace that place with others, donde yo pueda buscar a Dios. in which where I can seek God as well. Y es que hay un problema, And there is a problem. porque si yo estoy interesado en Dios, Because if I'm interested in God, yo tengo que estar interesado en su pueblo, que es la iglesia. Amén. I have to be interested in His people. Por tanto, no puedo decir que yo amo a Dios, So I cannot say I love God, pero no amo la iglesia. but I love the church. Yo quiero relacionarme con Dios, I want to relate with pero no God, quiero tener una relación con la but iglesia. I don't want to have a relationship with the church. Por eso el autor dice, That's why the author says, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos. Lo que nos dice en pocas palabras, what he's telling us in a few words, ustedes no pueden reemplazar la comunidad de fe por otro grupo. you cannot replace the community of faith with another group. En el griego congregarnos quiere decir reunirnos juntos. In the Greek, to congregate, it means to be together. Es la misma palabra que se usa para sinagoga, o sea, la reunión It's the same word that is used for a synagogue, que se tiene para estudiar las escrituras. that is used to study the scriptures. Así que no es igual agregación, So it's not the same thing to aggregation, aggregation que congregación. and congregation. Agregación Aggregation es cuando usted va a un grupo de personas is when you go to a group of people a escuchar una charla to hear a speech o un seminario, or a seminar, pero usted no es parte de ese grupo. but you're not part of that group. Usted se ha agregado al grupo, You have se ha agregado al grupo. you have added yourself to the group. Pero congregación But a congregation es cuando no solamente usted va a escuchar a una persona, is not only where you go to hear someone, sino que usted va allí a ser parte de ese grupo. but you go there to be part of that group. Quiere identificarse no solamente con el orador, You don't want to only identify with the speaker, sino con todos los demás. but with everyone else. Y eso es lo que la Biblia habla aquí en congregación. And that's what the Bible speaks of congregation. Es como un racimo de uvas It's like a grapevine, que todas están conectadas entre in ellas. which they are all connected. Por eso dice, no dejen de congregarse. That's why he says do not stop congregating. No dejen de estar en contacto con cada uno de los miembros de esa comunidad. Do not stop being in contact with the members of that community. Ser parte de la vida de ellos. Be part of their lives. Ellos son parte también de tu vida. They are also part of your life. Por eso en esta comunidad, That's why in this community, en esta iglesia, in this church, debemos estar todos conectados. we need to all be connected. Deberíamos unirnos para orar juntos. We should all come together to pray. Deberíamos unirnos también para estudiar juntos las We escrituras. should also come together to study the scriptures. Debemos también confesarnos los unos a los otros nuestros We pecados. should also confess each other our sins, Así que podemos darnos cuenta so we can realize que congregarnos that to congregate, va más allá de asistir a un lugar. it goes beyond attending a specific place. Es ser parte de esa gente que se reúne en ese lugar. It's to be part of the people that meet in that place. Cuando estoy en contacto con ellos. When I'm in contact with them. Ahora, ¿por qué el autor habla de congregarnos? Now, why does the author speak of ¿Cuál es la congregation? clave? What is the key? ¿Cuál es el asunto por el cual el autor dice no deben reemplazar la iglesia por ningún otro grupo? What is the issue that he is addressing? Él da tres razones, And he gives three reasons, que están entre el 24 y el 25. which we see in verses 24 and 25. Y es lo que debe suceder And it's what should happen cuando nosotros nos reunimos como iglesia. when we come together as a church. Esa debe ser mi percepción de la iglesia. That should be my perception of the Cuando church. yo voy a la iglesia, a este grupo de comunidad de fe, ¿a qué voy yo a ese lugar? When I attend the church of this group of people, what am I going there for? El autor dice tres cosas. The author gives us three reasons. Dice, preocupémonos los unos por los otros. First it says, worry one another, wait for one another. Estimulémonos los unos a los otros. Stimulate each other. Animémonos los unos a los otros. Encourage each other. En otras palabras está diciendo, esto es una expresión mutuamente. In other words, he's saying this is a mutual expression. Usted solamente no viene a la iglesia a hablar. You don't only come to church to talk. Usted no solamente viene a la iglesia a recibir consejería. You only don't
longer come to receive counsel. Usted no solamente viene a la iglesia a ser pastoreado, You only don't come to be shepherd. usted también viene a compartir con los demás. You also come to share with Usted them. también viene a aconsejar a los demás. You also come to advise Usted them. también viene a pastorear a los demás. You also come to shepherd Es algo them. mutuo los unos a los It's otros. something mutual. Y esto es revelador para el tiempo que se está escribiendo. And this is something for the time that it was being Porque el written. concepto era que el rabí tenía que hacerlo todo. Because the concept was that someone had to do it Y all. Dios dice, no, esto es mutuo. And God says this is mutual. La iglesia es un pueblo que mutuamente debe de administrarse. The church is the people that mutually have to be served. Es algo los unos con los otros. It's one to another. Y debemos entonces entender And we should understand que cada cristiano, that every Christian, que cada participante de la iglesia de Cristo, that every participant of the church of Christ entonces no puede estar solo. cannot be alone. Es parte de un grupo They're part of a group que debe también proveer para ese grupo that should also provide for another. palabras de consuelo, Words of comfort, consejos, advice, confrontación, confrontation, enseñanza. teaching. Por tanto, cuando venimos entonces a este lugar que le llamamos la iglesia, Therefore, when we come to this place called the church, venimos no solamente por nosotros mismos, we don't only come for ourselves, sino venimos para tener comunión con Dios y con su pueblo amado. but we have to Amén. have fellowship with God and with His people. Si usted nota el autor, If you notice the author, cuando usa estas tres expresiones preocupándonos, when he uses these three expressions, animándonos encouraging, y estimulándonos, stimulating, habla de tener una relación no superficial, speaks of not having a superficial relationship, sino una relación profunda con sus hermanos y hermanas en la fe. but a profound relationship with brothers and sisters in the faith. Tenemos que cambiar nuestra percepción de la iglesia. We need to change our perception of the church. No deben de ser gente extraña para They nosotros, should not be strange people to us. que solamente voy ahí ese día a ver su rostro y a decirle que Dios te bendiga. That I only see their faces and say, God bless you that day. Yo así no muestro preocupación, I don't show worriness for ni them, estimulo, or stimulate, ni animo, or encourage. sino cuando tengo una relación estrecha con cada uno de los hermanos en la fe. But when I have a narrow relationship with every brother and sister in the faith, Que yo pueda conocer sus crisis, that I can know their crisis, que yo pueda conocer sus circunstancias, that I can know their search, sus problemas, their problems, sus luchas, their struggles, sus debilidades. their weaknesses. Cuando Él pueda abrir su corazón a mí When he can open up his heart to y yo me, pueda abrir mi corazón a Él. and I can do the same. Eso es preocuparse. That's the Es preoccupation. ser parte de una comunidad de fe. That's to be part of a community of Y faith. tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la iglesia. And we need to change our perspective. Usted puede decir, la gente que está aquí sentada a su alrededor, ¿conoce mi situación? Can you say the people here sitting know my situation? Usted puede decir, yo conozco la situación de los demás. Or can you say, do I know the situation of others? Si digo no, If I say no, no soy parte de ese grupo. I'm not part of that group. No soy parte de esa comunidad. I'm not part of that community. Usted puede venir cada semana You can come week after week y no ser parte de la iglesia. and not be part of the church. ¿Sabía usted eso? Did you know that? Usted puede estar sentado ahí, You could be sitting there pero no es parte de la iglesia. and not be part of the church. Por tanto, tengo que participar en la comunidad. Therefore, I need to participate in that community. Por eso tenemos grupos donde estudiamos la Biblia. So we have groups where we study the Bible, Por eso tenemos grupos donde oramos juntos. groups where we pray together, Por eso nos unimos un grupo de hermanos a salir a la comunidad and a group of us get together to go to our community para alcanzar personas para el Señor. to reach people for the Lord. Porque entendemos que no estamos solos. Because we understand that we are not Necesito alone. relacionarme en todas las áreas I need to relate in every area de la vida de mis hermanos y de mis hermanas. of the lives of my brothers and sisters. Amén. Amen? Por tanto, esto es crucial. Therefore, this is crucial. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Let's not stop meeting together as some have done. Dios no está solamente diciendo, no dejen de ir al lugar donde ustedes se reúnen para adorar. No está diciendo solamente eso. God is not just saying, don't stop going to the place of prayer. Dice, no vayas a ese lugar He says, don't go to that place sin cumplir el propósito por el cual yo te he rescatado, te he redimido, without fulfilling the purpose by which you were saved. para que seas parte de la iglesia de Dios, To be part of the church of God, parte del pueblo de Dios. part of the people of God. Por tanto, para poder ajustar esta palabra a mi vida, Therefore, in order for me to adjust this word to my life, tengo que ser parte de una comunidad, I have to be a part of a community, parte de un grupo de fe que es la iglesia de Cristo Jesús. part of a group of faith, which is the church of Jesus Christ. El versículo 19 dice, Verse 19 says the following. así que hermanos, mediante la sangre de Cristo,
tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero, con toda la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados con una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Nos dice que somos personas redimidas, Says that we are people who are redeemed. en que todos ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. And that we all have access to the presence of Y no God. podemos sacar el pueblo de Dios del corazón de Dios. We cannot remove the people of God from His Por heart. tanto, cuando yo vengo a adorar a Dios, So when I come to worship God, vengo para unirme con el pueblo de Dios. I come together with the people of God. No vengo como un individuo nada más. I don't come as an individual. Vengo para unirme con un grupo de personas que han experimentado la sangre de Cristo en su vida. I come together with a group of people who experience Christ in their life. Amén. Cuando uno va al Antiguo Testamento, When we go to the Old Testament, uno se puede percatar que la adoración a Dios era en el tabernáculo. we can perceive that the worship to God was in the tabernacle. En el Antiguo Testamento, And in the Old Testament, el único que podía acercarse a la presencia de Dios, the only one that could approach the presence el of único que God, podía entrar a la presencia de the Dios, only one that could enter the presence of God, era una sola persona, was only one individual, el sumo sacerdote. the high priest. Una vez al año Once a year, podía entrar al lugar santísimo could he go into the holy para place ofrecer adoración y sacrificio por el pueblo que estaba esperando afuera. to offer sacrifices for the people that were waiting outside. Ahora el autor dice, Now the author says, ahora no es un individuo, now it's not one individual. ahora todos podemos acercarnos Now we can all come close. a través de la muerte de Cristo en la cruz del Through Calvario. the death of Christ on the cross of Fue Calvary. quitada la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. The veil was removed which separated the holy from the most holy place. Ahora somos una comunidad. Now we are a community. Ahora todos podemos entrar a adorar a Dios. Now we can all enter to worship. No es asunto de individualismo entonces, So it's not an issue of es un individualism. asunto de comunidad, It's an issue of community, en que todos debemos relacionarnos con el Dios que nos ha salvado, in which we all should commune with the pero relacionarnos los unos con los otros para celebrar and relate with each other to celebrate lo que ese Dios ha hecho con nosotros. what God has done for us. Y Dios no estableció la iglesia por establecer la iglesia. And God didn't establish the church just for establishing. Piense en un creyente del Antiguo Testamento. Notice in the Old Testament, Qué horrible debe ser para esta persona how horrible could it be saber que no tenía esperanza de entrar al lugar santísimo. that they had no hope of entering the Holy of Holies. ¿Se imagina cómo se sentía esta persona? Can you imagine how the person would Yo feel? no puedo adorar de cerca a Dios. I cannot worship God Yo near no him. puedo directamente acercarme a Dios. I cannot come directly to him. Necesito a este hombre. I need this man. Hoy Dios nos ha dado la bendición a través de Cristo, dice el autor, The author says that through Christ He's given us the de blessing entrar todos a la presencia de Dios of all entering the como un presence of solo God pueblo, as one people, como una sola familia, as one family, para adorarlo, to worship, para conocerlo, to know Him, para interactuar los unos con los otros. to interact ¿Y with Him. sabe por qué Dios quitó eso? And you know why God removed that? Porque Dios es un Dios de comunidad. Because God is a God of community. Y Él necesitaba que no solamente un hombre, And He did not need only one el man, sumo the sacerdote, high priest, aconsejara al pueblo, to tell the people, enseñar al to pueblo, teach the people, moviera al pueblo a la acción de Dios, to move the people into action, sino que fuera la misma comunidad. but for it to be the community. Y por eso la iglesia ahora debe animarse los unos a los And otros, that's why the church has to encourage one another, preocuparnos los unos a los otros, worry about one another, estimularnos los unos a los otros. stimulate one Entonces another. la iglesia es un medio de transformación para la misma iglesia. So the church is the means of Es transformation. lo que Dios usa para transformar a su pueblo. It's what God uses to Me usa a transform. mí para ustedes He uses me for y you, ustedes para mí. and you for me, Y así mutuamente los unos a los otros and mutually one to another. somos medio de transformar nuestras vidas. We're means of transforming Que our Dios lives. usa a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. That God uses through the Holy Spirit that lives in us. Por eso el autor dice que ahora podemos entrar libremente a su presencia a través de la sangre de Cristo. That's what the author says. We enter freely through the blood of Christ. Y nos usó
And He used us. y nos sigue usando And He still como uses us pueblo de Dios as the people of God para cambiar nuestra vida a la imagen de Cristo. to change our lives to the image of Christ. Por eso que Cristo quiere que usted entre a la comunidad, That's why Christ wants you to que enter, sea parte de la iglesia, to be part of the church, para transformar su vida dentro de esa comunidad, to transform your life within that community, usando al mismo pueblo que Él ha escogido para salvación. using the same people that He's chosen for salvation. Así que ¿cómo Dios puede transformar mi vida entonces? So how can God transform my life Si no soy parte de esa comunidad. if I'm not part of that community? Si yo me quedo en mi casa viendo todos los programas religiosos, If I stay home just watching religious shows, o si no tomo una decisión or if I don't make a de decision compromiso of commitment con mis hermanos, with my brothers and sisters, ¿cómo Dios llevaría esa transformación en mi vida y en la vida de la iglesia? how would God make that transformation in my life and the church? O Dios no trabaja en nuestra vida a través de la vida de la iglesia, Or God doesn't work in my life and the a church? través de la vida de ustedes, Through your lives, los unos a los otros. one to another. Dios trabaja en nuestras vidas. God works in our Dios lives. lleva su obra de santificación en nuestras vidas. God does His work of sanctification in our lives. No está mal hacer devocionales It's not bad to do de devotional una forma individual, in an individual way, pero donde Dios transforma la vida but where God transforms es cuando us. hacemos los devocionales juntos en familia como iglesia de Dios. And when we do devotionals as families in the church of God. Así que hay una gran bendición So there's a great blessing en ser parte de la iglesia de Cristo. in being part of the church of Christ. Jesús le dijo a sus discípulos: Jesus told His disciples, vayan y hagan, go and make. habla en plural, He speaks in plural. se hagan discípulos a todas las naciones. Make disciples of all nations. Habla una vez más de grupos, Speaks of groups, de muchas personas. of many people. Vayan e interactúen con mucha gente, Go and interact with many people. relaciónense con ellos Relate with them para que puedan ser seguidores de Cristo. so that they can be followers of Christ. Una vez más, en la visión de Cristo era una iglesia, un grupo de personas Once again, in the vision of Christ, it was a group of people que transformaría la misma iglesia con el poder de su Espíritu that Santo. would transform the church itself with the power of the Holy Pero Spirit. estamos haciendo eso. Are we doing that? Puedo sentir la presencia de Dios en la comunidad donde yo estoy. Can I feel the presence of God in the community where Soy I am? yo un instrumento en las manos de Dios también para transformar la iglesia. Am I an instrument of God to transform the church? La iglesia es un lugar The church is a place que no puede ser reemplazado por nada. cannot be replaced by anything. Pablo dice que somos Paul says we are los embajadores de Cristo, ambassadors of Christ, los representantes de Cristo. representatives of Christ. En mi trabajo, At my job, en mi escuela, my school, en mi hogar, my home, soy el representante. La iglesia es la que representa a Cristo. I'm a representative of the church. No un individuo, Not an individual. no el pastor, Not the pastor. no el sumo sacerdote. Not the high priest. Es la iglesia de Cristo, It's the church of la comunidad de fe, the community of ese faith. grupo de personas que siguen a Cristo en obediencia a su palabra, That group of people that follow Jesus. que transforma a la iglesia usándonos a nosotros mismos That transforms the church using us. y usa la iglesia para alcanzar a otras personas. He uses the church to reach other people. Lo segundo que habla el autor A second thing the author speaks es la naturaleza de la iglesia. is the nature of the church. Y hay tres cosas que ya mencionamos. There's three things that we already mentioned. Voy a desglosar: preocuparnos, To worry about, estimularnos y animarnos. to stimulate and encourage. Preocuparnos, To worry, cuando el autor usa esta palabra en el griego, the word in the Greek, dice que es estar mirando a su alrededor, it says it's to be looking around es estar observando. you. It's to be observing. ¿Dónde usted puede encontrar una necesidad? Where can you find a need? Así que el preocuparnos So to worry about, comienza uno it begins pensando by thinking no en uno mismo, not in ourselves, sino en los but in others. demás. Así que yo no puedo decir que estoy preocupado por ustedes So I cannot say that I'm worried about si yo no you estoy observando sus necesidades. if I am not observing your needs. Y ya perdí And I lost esa naturaleza como iglesia. that nature as a church. Por tanto, debo estar preocupado, dice el autor, por los demás. Therefore, the author said I need to be preoccupied. Puede usted decir,
Can you sing? ¿Estoy yo dedicando mi tiempo para otras personas? Am I dedicating my time for other people? ¿Estoy preocupado por discipular a otras personas? Am I worried about discipling other ¿Estoy people? preocupado por la situación financiera de otras personas? Am I worried about the financial situation of other people? ¿Estoy preocupado por su matrimonio, por su familia? Am I worried about their marriages and families? Es una pregunta que tenemos que hacernos. It's a question we have to ask ourselves. Pero no solamente es pensar si usted tiene todas estas necesidades. But it's not only to think if you have all these needs, Tengo que ser intencional. but I have to be intentional. Yo soy parte de la solución de su problema. I'm part of the solution to this problem. Y usted es parte de la solución de mi problema. And you're part of the solution to my problem. Eso es ser parte de la comunidad. That's to be part of a Porque de community. nada vale que yo diga, sí, estoy preocupado por ti, pero mira a ver si el pastor te resuelve tu problema. But it's nothing to be worried and say, let the pastor El pastor no solve es la iglesia. it. Pastor's not the church. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Todos los redimidos por la sangre de Cristo en cualquier idioma, nación o congregación es la iglesia. All those who have been redeemed by the blood of Christ are the church. Entonces no solamente es observar, So not only is to observe, sino ser intencional. but to be intentional. ¿Cómo yo puedo ser parte de esta obra de santificación en tu vida? How can I be part of this work of sanctification in your life? ¿Tiene usted con alguien que pueda compartir sus pecados? Do you have someone you can confess your sins to? ¿Puede venir en la mente algún nombre? Ahora sí, yo puedo hablar con este hombre, con esta mujer para confesarle mis pecados. Can someone come to your mind where you can confess your sins to? ¿Tengo alguien que yo pueda compartir mis debilidades, There's someone you can share your weaknesses mis with, problemas matrimoniales, your marital problems, mis problemas con mis hijos, your problems with your mis children, problemas financieros? your financial problems. ¿Tengo yo con alguien poder hablar, hombre o mujer? Do I have someone, man or woman, who I can Si speak no to? lo encuentro, If I don't find one, nadie está preocupado por mí. no one is preoccupied about me. Amén. Amen? Yo no estoy tan preocupado por mí. So you're not preoccupied for me, Yo tampoco estaría preocupado por ustedes, and I'm not for you, porque no soy parte because I'm not part de sus vidas. of your life. Cuando Dios nos incorpora a la iglesia, And when God incorporates us to the church, nos ha dado ese permiso, He's given us that permission, esa autoridad de Él, that authority de ser parte de su vida. to be part of His Y life, usted es parte de mi vida. and you're part of mine. No es una opción, It's not an option. es un propósito por el cual Dios me ha establecido en una iglesia. It's a purpose for which God has. El nombre no importa. Puede ser bautista, It could be Baptist, pentecostal, Pentecostal, metodista, Methodist, reformada como nosotros. Reformed, like Somos la iglesia de Cristo. we're the Church of Esos Christ. son solamente puros apellidos que tenemos. Those are last names, Pero that we have. seguimos a Cristo. But we follow Hemos Christ. sido redimidos por el mismo Cristo. We've been redeemed by the Servimos al mismo Cristo. We serve the same Extendemos el mismo reino. and we extend the same Y kingdom. alcanzamos a las personas que Dios nos ha mandado a alcanzar. A los And we perdidos. reach the people God has called Como us, nosotros. like us. Por tanto, no importa. Therefore, it doesn't matter. Usted como cristiano debe estar preocupado por el pueblo de Dios. As a Christian, you should be preoccupied for the people of God. Debemos ser entonces intencionales. You should be intentional. Si usted no tiene a nadie, If you don't have anyone, debe de relacionarse con la gente. you should relate with them. Relacionarse con sus hermanos. Relate with your brothers and sisters. ¿Por qué Dios permitió la iglesia? ¿Por qué Dios diseñó la iglesia? Why did God allow or design the church? Vamos a ir un poquito al corazón nuestro. Let's go to our heart. Todos sabemos que somos pecadores, ¿verdad? We all know that we're sinners. La Biblia dice que somos pecadores. The Bible says we're sinners. Pero si yo estuviera solo, But if I was alone, si yo no fuera parte de ustedes, if I was not part of you, yo tengo una capacidad increíble I have an incredible capacity para pensar que yo estoy bien. to think that I'm okay. Yo puedo minimizar mi pecado. I can minimize my sin. ¿No es así? Isn't that so? Todos tenemos esa capacidad de minimizar nuestro pecado. We all have that capacity. Porque Pablo dice en Corinto que estamos ciegos. Estamos incapacitados. We don't have the capacity. Necesito un espejo. We need a mirror. ¿Que quiénes son mis espejos? And who are my mirrors? Mis hermanos en la iglesia. My brothers and sisters in church. Ellos son los que reflejan They are those who reflect cómo está viviendo mi vida. how my life is living. Por eso Dios permite la iglesia. That's why God permits the church. Para que otros puedan ver cómo yo estoy viviendo y puedan decir, hermano, no te estás preocupando por mí. So others can see how I'm living and say, brother, you're not worrying about me. Por ejemplo, For example, muchos cristianos saben que el matrimonio many Christians know that marriage o el sexo debe ser dentro del matrimonio. or sex should be within marriage. Pero muchos dicen, yo quiero tener sexo. But many say, I want to have sex. Y lo tienen. And they have sex. Se unen con otra pareja
They come together with another person, hombre o mujer, man or woman, y comienzan a convivir. and they begin to live, cohabit. Pero la Biblia dice But the Bible says que eso es adulterio, fornicación, that is fornication. es destruir el matrimonio. That's to destroy marriage. Pero si yo estoy en una comunidad, But if I'm in a community, ¿qué van a decir los hermanos? what will the brothers and sisters say? Pastor, usted está mal. Pastor, you are wrong. Supongamos que fuera soltero, ¿no? Suppose I was single. ¿Entienden? You understand? Pero si no estoy en la comunidad, But if I'm in the community, no hay problema. there's no problem. Yo estoy bien. I'm okay. Eso es lo que pasa con muchos cristianos en el tiempo de hoy. That's what happens with many Christians. Van a un lugar, adoran, They go somewhere just to con worship la esposa o el esposo que no es su esposo, casado delante de Dios y las leyes, with their partner who is not really their husband or y se wife. van rápidamente. And they leave Porque quickly ellos no quieren que nadie sepa de sus vidas, because they want no one to que nadie los visite, no one to visit que them, nadie intervenga en sus vidas. and no one to Porque intervene están bañados por el individualismo y quieren seguir viviendo como ellos quieren vivir. because they want to live the same way they're living. Pero la comunidad nos resalta el pecado. But in community, sin is shown. La Biblia también dice que no debemos usar todo el dinero para nosotros mismos. The Bible also says we shouldn't use money just for ourselves, Pero yo quiero usarlo para mí nada más. but I use it for myself only. ¿Y cómo descubro que estoy mal? And how do I discover that I'm wrong? Cuando en la comunidad hay necesidades When there's needs in the community, y yo no colaboro con esa persona. and I don't collaborate with that ¿Por person. qué? Porque quiero todo el dinero para mí. Why? Because I want the money for No myself. soy parte de esa I'm comunidad. not part of that community. Porque quiero solamente gastarlo en mí. Because I only want to waste it on Pero myself. la comunidad puede confrontarme. But the community confronts me. ¿Y qué pasa con las necesidades de otros? And what about the needs of others? La cultura nos enseña el individualismo. Culture teaches individualism. La meta del individualismo es usted mismo. The goal of Lo que individualism usted is quiera hacer, what you want to do, como usted quiera definir lo que es correcto o incorrecto. how you want to define what's right and wrong. Por eso muchas personas hoy no quieren que sepan nada de lo que pasa en su vida. That's why many people now don't want anyone to know what happens in their lives. ¿No se ha encontrado personas que es difícil penetrar? Haven't you found people that are No difficult to quieren que get sepan nada de through? sus vidas. They don't want you to know No anything quieren about your que life. sepan nada de cómo están viviendo. They don't want you to know how they're living. ¿A dónde estuviste anoche? Where were you last night? ¿Y a ti qué te importa? What do you care about? ¿Y esa que te vi por Facebook, quién era? ¿Es tu esposa? Who's that ¿Y a ti qué te there? importa? ¿Quién era? No es así. Isn't that so? La gente no quiere que nadie sepa de su vida. People don't want to know, other people know. Está bien en el mundo. Pero en la iglesia But in church, somos una comunidad. we're a community. Y no es para chismear su vida. And it's not to Porque el gossip, propósito es ser agentes because the purpose is to be agents. en las manos de Dios para santificarnos los unos a los otros. In the Amén. hands of God to sanctify each other. Lo chismoso es para Facebook, pero la iglesia es para santificar, Gossipers are for para Facebook. transformar nuestras The vidas. church is to sanctify. Dice la palabra de Dios The Word of God says que debemos de estimularnos para las buenas obras that we should stimulate each other towards good works basadas en el amor. based on love. Ahora, cuando dice buenas obras, Now, when it says good works, habla de compasión. it speaks words of compassion. Quiere decir entonces That means that, que yo quiero dedicarle tiempo that I want to dedicate time física y espiritualmente a una persona. physically and spiritually to someone. Por tanto, yo debo preocuparme Therefore, I should worry y about it, estimular a la persona stimulate the person a que haga buenas obras, que sea compasiva, to be compassionate, que piense en los demás, to think of others, que haga algo en palabras y en hechos por los demás. to do something in words and Y eso habla de and edificación. that speaks of edification. Si yo no tengo compasión por los demás, If I don't have compassion for others, ¿dónde aprendo la compasión? where do I learn compassion? Dentro de la iglesia. Within the church. Para eso Dios estableció la iglesia. That's what God established the church for. Dice, animémonos, It says encourage each other, estimulémonos. stimulate each other. Esta palabra estimularnos suena como en el tiempo de hoy, no como en el tiempo bíblico. The word stimulate in our time doesn't sound the same as back then. Hoy en el tiempo estimular es como algo provocar en usted más emociones. In our day, stimulate is like provoking more Por ejemplo, emotion, voy a estimularlos a que adoren. right? Like I'm going to stimulate to worship. Voy a estimularlos a que levanten las manos, griten y salten. La gente usa esa expresión. People use that expression. Pero cuando el autor hebreo habla la palabra en el griego estimular, But when the author uses the word in Greek to stimulate,
habla de confrontarnos. It speaks of confrontation. Cuando dice estimúlense o estimulémonos los unos a los otros, When it says to stimulate each other, dice confróntalo. it says to confront. Porque él piensa que está bien o ella está bien. Because he thinks or she thinks that he's okay. Y no está bien. And he is not okay. Y dice, entonces tenemos que dentro del cuerpo de Cristo confrontarnos en el amor de Cristo, So within the people of God, we need to confront, amar a los demás to love each other, y que otros tengan compasión de los demás. and for others to have compassion on others. Esto será el segundo, estimularnos. It's the second thing, to stimulate each other. Es permitirnos entonces confrontarnos los unos a los otros. To allow ourselves to confront each other. Hoy la confrontación se ha hecho casi imposible dentro de la iglesia. Today, confrontation within the church is almost impossible. Usted confronta a alguien para estimularlo You confront someone to stimulate them, y se va de la iglesia. and they leave the church. No quiero ser parte de ese grupo. I don't want to be part of that group. Pero dice el autor But the author que says debemos estimularnos los unos a los otros al amor. that we need to stimulate Y a las buenas each other obras. into good deeds. Por tanto, tenemos que ver esa realidad en nosotros. Therefore, we should see that reality in Que us. necesito que otra persona que está viendo desde otra perspectiva mi vida And I need other ones to see that, sees another perspective. me pueda decir cómo estoy amando How am I loving? y cómo estoy teniendo compasión con los demás. And how am I having compassion with others? Y lo tercero es animémonos. And the third thing is Es lo encouragement, contrario de confrontarnos, ¿verdad? which is contrary to confrontation. Es apoyarnos. Is to support each other. Necesitamos ser apoyados. We need to be No solamente supported. ser que nos confronten, Not only to be sino confronted, que nos apoyen but to be supported. en esas luchas que tenemos nosotros, en esas debilidades. Those three struggles and weaknesses that we have. Por tanto, estas tres cosas, Therefore, these three things, es acción, action, compasión compassion, y servicio los unos con los and otros. service to one another. Y eso es lo que debe caracterizar a la iglesia. And that should characterize the Eso church. es lo que hace diferencia de la iglesia a otro cualquier grupo de personas. That's what makes difference in the church. ¿Qué clase de comunidad seríamos What type of community would we be? si nos preocupamos, If we preoccupy, si nos estimulamos if we stimulate, y si nos animamos los unos a los otros? if we encourage one another, Proyectaríamos una realidad en nosotros. we would project a reality. Y esa realidad es la seguridad de nuestra salvación. And that reality, that security is our salvation. Porque yo estoy seguro de lo que Cristo ha hecho por mí. Because I'm sure of what Christ has Yo quiero que done. también tú estés seguro de lo que Cristo ha hecho por ti. I also want you to be sure of Christ, what Porque yo tengo que Christ proyectar esa realidad de salvación en mi vida. of salvation in my life. Preocupándome, animando y estimulando a mis hermanos Preoccupied, encouraging, and stimulating the brethren en este caminar con Dios. in this walk with God. El secreto entonces The secret then de estas tres cosas, dice el autor, of these three things, the author says, lo menciona en el versículo 19. mentions it in verse 19. Así que hermanos, mediante la sangre de Cristo tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, podemos ahora venir a la iglesia, And now we can come to church, a este grupo de comunidad de fe, to this group of community of faith, hablar con ellos, to speak with them, compartir con ellos, to share with them, porque ellos tienen la misma seguridad que tengo yo, because they have the same assurance de que that Cristo es la cabeza de la iglesia, Christ is que the Él tiene el head, poder para transformar nuestras that He vidas, has the power to pero que transform usa lives, a su pueblo aún imperfecto but uses His para imperfect santificar y transformar mi to vida. sanctify and transform. Me ha dado esa libertad entonces Dios He's given me that freedom para preocuparme por ti, to preoccupy para myself with you, confrontarte, para to estimularte confront and y para stimulate, animarnos a las buenas obras de to amor. encourage us to the good deeds. Jesús Jesus se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. sacrificed Himself on the cross of Calvary. Ya sabemos que no somos salvos por nuestras obras, We know we're not saved by no somos aceptados por nuestras buenas we're obras, not accepted because sino por of lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. but instead because of what Christ did for Ya no us. somos condenados, We're no longer ya condemned. hemos sido justificados por lo que Cristo hizo. We've been justified by the Ahora, Now, en esta seguridad que me da la salvación, in this assured salvation, sé que soy aceptado por Dios I know I'm accepted by y debo God, ser aceptado por la iglesia. and I need to be accepted by the church. Cuando el pueblo de Dios. When it's the people of Por God. eso aquí aceptamos a las personas. But if we accept No people, las condenamos, we don't condemn them, sino que las aceptamos como parte de esta familia de Dios. but we accept them as part of the family of God. Es cierto que toda persona quiere ser parte de un grupo. It's true that everyone wants to be part of a group. Tenemos necesidad. We have a need. Por eso cada vez se establecen más clubes, That's why there's more clubs established, más confraternidades,
more fellowship. Ustedes se han puesto de moda esto de grupos de hacer ejercicios. You know that's why we have the style to do Porque ellos van y exercise. se unen a ese grupo. And people go and become part of Porque it. ese grupo tiene un propósito. Because that group has a purpose. Bajar de peso, To lose weight, verse más bonitos. to look better, Y ellos lo animan. and they encourage Se them. preocupan por esa persona. They worry about those Lo people. estimulan. Dicen, oye, estás muy gordo. Tell them, man, you're ¿Qué overweight. pasa? What's wrong? Dale, baja. Lose some weight. Dale, que tú puedes hacerlo. You can do it. Estoy preocupado por tu gordura. I'm worried about your ¿Y la fatness. iglesia no puede hacer lo mismo? Can the church do the same? Esos grupos lo hacen. Those groups do it. Por eso la gente dice, quiero ir a ese grupo. Ahí está preocupado el entrenador por mí. La gente está con nosotros a nosotros diciéndome qué gordo estoy. Pero en la iglesia no nos preocupamos, But in the church, we don't worry. no nos estimulamos, We don't stimulate. no nos animamos. We don't encourage. Y eso es lo que diferencia nuestra vida See the difference in de that otros grupos. from these groups. Si tenemos entonces ese fundamento, esa seguridad We have that foundation and assurance de lo que Cristo es la iglesia, que Cristo murió por nosotros, that Christ died for us, entonces somos su pueblo. that we are His people. Somos llamados We are called a ser la iglesia. to be the church. Somos llamados a aceptar a las personas. We're called to accept people. Porque lo que cuenta es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Because what counts is what Christ did for Y si us. soy aceptado por Él, And if I'm accepted, yo debo ser aceptado también en la iglesia de Cristo Jesús. I need to be accepted in the church. Jesús destruyó todo Christ destroyed lo everything. que pudiera separarnos de Él. What could separate us from Él Him? destruyó todo He destroyed everything. lo que nos puede separar los unos a los What otros. can separate us from one Por eso another? Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. That's why He died. Él murió por la iglesia. Él se entregó por ella. He gave Himself for her. Él lo dio todo por la iglesia. He gave it all for the church. Para que fuéramos un pueblo que tuviéramos comunión con Él. For us to be a people that have fellowship with Y Him. comunión los unos con los otros porque la habíamos perdido con nuestro pecado. And fellowship with one another because we have lost it because of sin. Cuando usted busca una iglesia, When you seek the church, o muchas veces la gente hoy busca una iglesia like many people do nowadays, porque quieren sentirse bien en ese lugar. because they want to feel good in that. Me gusta la música, I like the music, me gusta el ambiente que tienen allí cuando al auditorio. I like the environment in the Si auditorium. usted nota, me gustan los programas de jóvenes que tienen, If you notice, I like me gustan los the programas de niños que tienen, I like all the programs. me gusta la cantante o el cantante que tienen, I like the singers they y have. todo es como yo me siento en la iglesia. And everything is how I feel. Y así busca la gente la iglesia. And that's how people see the Esa es church. la percepción que tenemos de la iglesia. That's the perception we have of the church. No venimos a la iglesia diciendo voy a buscar una iglesia donde se preocupen por mí. We don't see people say, I'm looking Voy a for buscar una iglesia donde me estimule. a church where I'm Voy a stimulated. buscar una iglesia que I'm me looking for a anime. church that encourages me. Porque en ese caso tengo que dejar de pensar en mí Because in that case, we would have to stop thinking about y ourselves comenzar a pensar en los demás. and start thinking about others. Por eso en esta iglesia And that's why in this church, queremos ver a la iglesia, cada persona que nos visita ser parte de la iglesia. we want to see everyone who lives Involucrarnos en el servicio dentro y sea afuera de la iglesia. Porque queremos alcanzar a otras personas para la iglesia because we want to reach other people for the church que Dios ha colocado en esta comunidad. that God has placed in this community. Así que tenemos plena libertad. So we have the plain freedom. No tenemos que seguir buscando otro club, otra confraternidad. We don't have to keep seeking other groups. Tenemos un lugar para encontrar a estas personas. We have a place to find these En la people iglesia. in the church. En un lugar incondicional. In an unconditional Porque place. Dios es incondicional por nosotros. Because God is Si su unconditional. amor es incondicional, If His love is unconditional, nuestro amor los unos por los otros debe ser incondicional. our love for each other should be unconditional as well. Escuchaba una ilustración esta semana. I heard an illustration this week. Hace los años 50, 60, un predicador fue a Honolulu, a Hawái. In the 50s or 60s, the preacher went to Hawaii, Y él tenía como costumbre cuando lo invitaban a algunos lugares a predicar, a hacer conferencias. and he was used to making conferences when he would preach. La iglesia que lo invitaba decía, consígueme el hotel más barato que hay en la ciudad y cerca de la iglesia. And the church that brought him over told him that he would give him the cheapest hotel. Entonces, pues, el más barato You realize the cheapest hotel no es el mejor lugar, ¿verdad? is not the best place. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree?
Dice que el segundo día de la conferencia, It says the second day of the conference, como a las 1:30 de la mañana, le entró hambre. like at 1:30 in the morning, he was hungry. Salió a caminar porque no conocía el módulo ni conocía la ciudad. He left walking because he didn't know the place. Empezó y el único lugar que encontró abierto fue un restaurante. The only place he found open was a restaurant. Entró y no parecía un restaurante. He went in and he didn't seem like Se that. sienta con el dueño, en ese pueblo era el dueño, como decir, como en las películas usted ve que se cierra la barra del dueño He sits with the owner y se pone a hablar con el dueño and he starts talking to the owner para que le cuente algo de la ciudad que no conocía to learn a little bit about the city, y que lo invitara a qué podía comer del menú. to guide him with what he should Y eat. dice que vienen dos mujeres y se sientan a su lado. And it says the two women come and sit next to him. Y dice que escucha que una le dice a la otra, And he hears that one tells the other, a mí mañana es mi cumpleaños. tomorrow's my birthday. En mis 30 y tantos años, In my 30-something years, nunca nadie me ha cantado Happy Birthday. no one has sang happy birthday. La muchacha se va The women leave, y él le pregunta al dueño, ¿usted las conoce a ella? and he asks the owner, do you know them? Dice, sí, son prostitutas. He says, yeah, they're prostitutes. Ellas viven al frente del restaurante. They leave across the Ya street. se da cuenta que estaba metido el hombre You understand now where en he un was at? lugar de prostitución. In a place of prostitution. Y él le dice al Señor, escuché que ella nunca le han celebrado un cumpleaños. And he tells them, and I heard they've never had a birthday. Le dice, yo quiero pagar un cake para la muchacha. I want to pay for a cake for the Yo lady. voy a pagar toda la decoración. I will pay all the decorations. Mañana a las 1:30 de la mañana At 1:30 in the morning, yo voy a venir. I will come. Yo voy a pagar por todo lo que tú vas a hacer en este I restaurante. will pay for everything that you do in this restaurant. Así mismo, cuando él llegó, The same way when he came, tenía el cake todo decorado, bien bonito. it was all decorated and the cake was Y entre there. la 1:30 y la 2 de la tarde de la mañana venían las dos prostitutas. Between 1:30 and Le digo al 2:30. dueño, quiero que inviten a todas las amigos de ella. I want you to invite all of Ya se them. puede imaginar You can imagine lo que already había dentro del restaurante, pura prostituta. what was inside the restaurant, all prostitutes. Pero nadie sabía que él era un predicador. But no one knew he was a preacher. Y esta, la prostituta, The prostitute gets se llamaba Emily, and it was Emily. entra con su amiga y se asombra. And Y she empiezan a cantarle Happy Birthday. and they began to sing happy Y la birthday. muchacha empieza a llorar. Y ella no sabía quién había preparado eso. She didn't know who had prepared it. Y él le dice al dueño del restaurante, And he tells the owner of the restaurant, yo quiero pedirte un favor. I want to ask you for a Yo quiero favor. guardar este cake. I want to keep this cake. Nunca habían cantado Happy Birthday. No one had ever celebrated my birthday. Y él no le hace con la seña, dice que sí, que se lo llevara. And he says, I will. Y ella cruza la calle y se lleva el cake. And she takes the cake. Y cuando entra le dice al dueño, cuando ella entre, vamos a cantarle bien fuerte, prostituta pura, a cantarle Happy Birthday. Un predicador en medio de la prostituta. Y empiezan a cantarle. Begins to sing. Y él dice, el que había pagado, el predicador, He says, who the one who had paid? dice, Emily, yo quiero orar por ti. He says, Emily, I want to pray for you. Y comienza a orar And he begins to pray por la muchacha, for the women. por todos los que estaban allí, For those that were para there. que Dios le regalara la fe y conociera a Cristo. For them to be granted faith and believe in Jesus. Y termina la oración. And he ends the prayer. Y el dueño del restaurante le dice al hombre, And the owner of the restaurant tells the man, yo no sabía que tú eres un predicador. I didn't know you were a preacher. ¿De qué iglesia tú eres? What church are you from? Yo quiero ser parte de esa iglesia. I want to be part of that church. Yo no sabía que la iglesia era así. I didn't know the church was that. Dime cómo se llama tu iglesia. Tell me what's the name of your church. Y el predicador le dice, And the preacher said, es una iglesia de la 1:30 de la mañana it's a church of 1:30 in the morning en medio de prostitutas. in the midst of Esa es prostitutes. la iglesia. That's the church. Tener compasión. To have compassion. Que otros sean parte de ese pueblo. For others to be part of that people. La muchacha conoció a Cristo. The lady knew, met Christ. Él no supo del dueño del restaurante. He didn't know about the owner of the restaurant. Pero la muchacha fue a la conferencia el otro día y aceptó al Señor allí. But the lady went to the conference the other day. She Alguien que said estaba preocupado, someone was preoccupied que estaba oyendo una conversación, and was listening to a conversation. pudo en su oración confrontarla con su necesidad de Cristo In his prayer could confront her with her need of y Christ la animó a cambiar su vida. and encourage her to change her life. Y había ido a la campaña. And he had gone to the campaign. Esa es la iglesia. That is the church. No es un edificio entonces. It's not a building. Es donde quiera que estamos, somos el pueblo de Dios. Wherever we are the people of God. ¿Cuál es la consecuencia del pecado What entonces? is the consequences of sin then? La soledad. Loneliness. El pecado nos separó de Dios. Sin separated us from God.
Por eso muchas veces usted se siente abandonado por Dios. That's why many times you feel abandoned by God. Por eso Jesús desde la cruz dijo, Elí, Elí, sabactani. That's why Jesus said from the cross, Dios mío, my God, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me? Porque Él estaba cargando todos nuestros pecados. Because he was carrying all of our Y sins. la consecuencia de nuestros pecados es vivir en la soledad. And the consequence of our sin is to live in Como loneliness. vivía esta muchacha en la soledad. Like this lady lived. Y Cristo fue a la cruz para pagar por nuestra soledad. And Christ went to the cross to pay for Para our que no sin. estuviéramos más solos, So that we no longer remain sino para que alone. fuéramos parte de la iglesia de Cristo. For us to be part of the church De of un Christ. grupo de personas. Of a group of people. Él soportó el abandono de Dios. He tolerated the forsakenness Para of que God. Cristo nunca nos abandonara. So that Christ would never forsake us. Por eso somos parte de un grupo. That's why we're part of a group. Somos parte de un pueblo. We're part of a people. Ya la soledad no debe existir en nosotros. Loneliness should not exist in us. Debemos entonces de cambiar nuestra perspectiva de Cristo. We need to change our perspective of Y Christ cambiar también nuestra perspectiva de lo que es la iglesia. and our perception of what is the church. Yo no tengo que sentirme solo ni sola. I don't have to feel lonely. Ahora pertenezco a un pueblo. I belong to a people. No necesito I don't need sentirme solo. to feel alone Porque ya Él pagó por mi soledad because he paid for my loneliness en la cruz del Calvario. in the cross of Calvary. Eso debe de cambiar a la iglesia. That should change the church. Jesús por su gracia cambió Jesus by his grace nuestra changed soledad por la soledad de Él. our loneliness for his loneliness Para que nosotros fuéramos ahora la iglesia de Cristo. so that we can now be the church of Christ. Concluyo entonces diciendo, And we conclude saying, ¿no te gustaría ser parte de una iglesia así? wouldn't you like to be part of a church like that? ¿No te gustaría ser parte de una iglesia para comenzar a edificar tu relación con Cristo? Wouldn't you like to be part of a church to begin to edify your relationship with Christ? Comenzar a relacionarte con el pueblo de Dios. Begin to relate to the people of God. Yo quiero invitarte I want to invite you que cambie tu percepción de la iglesia to change your perception of the y church que te unas a una comunidad como la única familia de Dios. and unite yourself to the only family of God. Esa es mi oración. That is my prayer. Que si eres parte de la iglesia, That if you're part of a church, estés preocupado, that you be preoccupied, estés estimulando and you be stimulating y animando a otros hermanos. and encouraging other brothers and sisters. Animémonos Let's be encouraged a ser parte de la iglesia de Cristo. to be